empezamos de nuevo, tuvimos un inconveniente. El estudio de número 21 sobre las profecías, sobre los hechos proféticos, y empezamos a ver las profecías del santuario. Y como lo estuvimos viendo cuando estudiamos Ezequiel 8 y 9, todas las profecías del Evangelio del Reino de Dios están relacionadas con el santuario, y nosotros tendríamos que poner línea sobre línea a todas estas profecías para entenderlo, para entender el santuario. Y leemos en Ezequiel 8:16. Y me llevó al atrio de dentro de la casa de Jehová, y aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, porque el templo de Jehová es el tabernáculo, donde está el lugar santo y el lugar santísimo. Y ahí estarían los varones ancianos, no dentro del templo, sino afuera. Y aquí, junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, y el altar es el lugar donde se hacían los sacrificios, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ahí estarían los varones ancianos. Ahora, vamos a adelantar un poco, porque quiero que vean esto. Entonces, este es el templo de Jehová, el lugar santo, el lugar santísimo, y acá estarían el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Pero fuera, entre la entrada, entre la puerta y el altar, que es el antitipo de donde murió Jesús, aquí estarían los varones ancianos, dándole la espalda a Jehová y al templo de Jehová, y postrados hacia el oriente, de donde sale el sol, y adorando al sol. Y esto se cumplió en Roma, fíjense, porque Roma adora al sol, y está pasando a la iglesia adventista, porque esa es la profecía sobre lo que pasaría a la iglesia remanente. Y aquí estaríamos adorando a la abominación asoladora, al Jesús que es la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, endechando con otras mujeres a Tamuz en este lugar. Eso es lo que dice la profecía. ¿Estaría pasando eso? ¿Estaríamos adorando al mismo Jesús que Roma, al cuerpo muerto al que adora Roma? Este es un tema muy delicado. Y como leemos en Apocalipsis 11, 1 al 8, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. O sea, mide a los que entraron al templo de Dios, pero los que están afuera no. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Porque los gentiles, los paganos, estarían ahí en el atrio adorando al sol. Y con ello estaría el pueblo adventista, todos los que adoraran al sol, al dios de Roma, y endecharan junto a otras mujeres a Tamuz. Ahora, pero estos paganos son los que hollaron al pueblo de Dios y echaron por tierra el lugar santuario de Dios, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio, en medio de la persecución. Cuando hayan acabado su testimonio, a la bestia que sube del abismo, la bestia que era, no es y será, hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. ¿Qué nos está diciendo Dios? Los gentiles estarían en el atrio, y el atrio es el antitipo, o el tipo, el símbolo de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde murió Jesús, el reino de Satanás, donde estaba esclavo el pueblo de Dios y donde murió Jesús para redimir al pueblo esclavo del príncipe de este mundo. Donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En el atrio. Y ese es el lugar que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. ¿Dónde estaría el pueblo adventista adorando al sol? No estaría dentro del templo de Jehová. Estaría afuera, con los gentiles, adorando al sol. Esa es la profecía. Y es un tema muy delicado, porque es la palabra profética más segura. Ahora, para no estar con ellos y ser medidos, tenemos que entrar al templo de Dios.
porque el que entra al templo de Dios tiene que entrar por la puerta estrecha y recorrer el camino angosto que lleva a la vida, hasta que, como un pan sin levadura, sea puesto en la mesa de la proposición de Dios. Y esa es la iglesia triunfante, se ha hecho parte de la Nueva Jerusalén, ¿no? Por eso es importante a nosotros entender el santuario. ¿Qué sería medido en el juicio investigador? En el juicio a los santos del Altísimo serían medidos el templo de Dios, símbolo de Dios, de su casa, que estaría cargando todos los pecados perdonados a sus hijos durante el continuo, ¿no?, por los que él tiene que pagar, los pecados por los que él tiene que pagar en el juicio, para que el santuario pueda ser purificado, ¿no?, para que Dios pueda ser declarado justo en su juicio. Y serían medidos los que hubieran entrado y lo estuvieran adorando en su templo, los que hubieran lavado sus ropas en la sangre del cordero y hubieran entrado en su casa a tiempo y permanecieran en ella. Y además el altar, símbolo de la ofrenda ofrecida por Dios para pagar la deuda del pecado de sus hijos. La sangre del cordero de Dios, que es la justicia de Dios y es nuestra justicia. Pero los que permanecieran en el atrio, adorando a Baal junto a los gentiles, junto a la bestia y el falso profeta, no serían medidos. Sus nombres no serían confesados por Jesús en el juicio, como siendo parte de la iglesia triunfante, la esposa del Cordero, y serían borrados del libro de la vida. Y esto es un tema muy delicado, y es verdad presente para nosotros, es un tema de vida y muerte. Como leemos en Apocalipsis 3:5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Y qué pasa con los, como vemos en Ezequiel 9, con los 6 varones que tienen instrumentos para destruir? No pueden tocar a los que son parte del templo de Dios, pero los otros sí, queda en manos de ellos. Por eso es un tema muy, pero muy delicado. ¿Cómo estarían adorando a Baal, al sol, la bestia, el falso profeta y los que estuvieran en el atrio? Cuando en nuestros días empezara a desplegarse el rollo, ¿no?, y empezaran a brotar las hojas de la higuera, cuando se empezaran a ver, o empezáramos a ver, no a SC, empezáramos a ver los preparativos del ejército del dragón para la batalla, veríamos los hechos que nos mostrarían el significado y el perfecto cumplimiento del anuncio de la palabra profética segura que alumbra el lugar oscuro. Y frente a esta luz seríamos probados. Uno de los anuncios es la unión en puntos comunes de doctrina entre la bestia y el falso profeta, para hacer sanar la herida de muerte de la bestia y empezar a adorar juntos al dragón, hecho concretado el 14 de febrero del año 2010. Evento que es el antitipo de la unión en puntos comunes de doctrina entre el sumo pontífice Jezabel y los obispos apóstatas que hicieron la obra de Balaam, concretada en Nicea en el año 325 después de Cristo, porque ahí ¿quién se unió? Constantino con los apóstatas en un credo común. Pero Constantino era el sumo pontífice pagano de Roma y no dejó de ser pagano. Los que se convirtieron en paganos fueron los que hicieron la obra de Balaam y en el atrio empezaron a adorar con él a Baal. Y después, en defensa de la abominación desoladora, persiguieron y asolaron al pueblo que era parte del templo de Dios. Por eso dice Elena, debemos ver en la historia el cumplimiento de la profecía, y eso es lo que estuvimos haciendo en este seminario. Ya llevamos 21 reuniones tratando de ver en la historia el cumplimiento de la profecía, para estudiar las operaciones de la providencia en los grandes movimientos de reforma y para comprender el progreso de los eventos en el ordenamiento de las naciones para el conflicto final de la gran controversia. Y como dice ella, la luz que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel es la luz verdadera. La marca de la bestia es exactamente lo que se ha proclamado que es. Todavía no se comprende todo lo relacionado con este asunto y no se comprenderá plenamente hasta que se despliegue el rollo. Pero ¿qué pasaría cuando la profecía se cumpliera? Y comprenderíamos plenamente el significado del mensaje del tercer ángel. Pero se llevará a cabo una obra de gran solemnidad en nuestro mundo. Y ella dice, no podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Es idólatra. Está adorando en el atrio a quién, a sus dioses.
Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo. ¿Y con cuánto protestantismo? Con todo, porque todas las naciones beberían del vino del furor de la fornicación de Babilonia, y el pueblo adventista también. Por eso se estarían cometiendo las abominaciones que Dios indicó en medio del pueblo de Dios, las mismas abominaciones que se hacen en medio de las iglesias caídas. Y la unión en puntos comunes de doctrina nos mostraría claramente cuál es la imagen cristiana del dragón, el ídolo al que adorarían juntos la bestia del falso profeta. ¿Dónde? En el atrio. Junto a los adventistas estuvieran en el atrio. El ídolo al que Jesús llamó la imagen de la bestia. Y el ídolo resultó ser el mismo ídolo que unió a paganos y a cristianos apóstatas en la misma adoración, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Y esa es la imagen a la que están adorando los lobos vestidos de ovejas y los varones ancianos delante del pueblo adventista, porque es el mismo ídolo. El ídolo, entre comillas, cristiano. Y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero escribano, y le dijo a Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén. Ahora, ¿dónde estaba Jehová? En su casa, en su templo. Y llama al varón vestido de lino y dice: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de la iglesia remanente. Y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. Ustedes son los destructores. Bueno, en manos de ustedes quedan los que no reciban sello de Dios. Y es un tema muy delicado y clarísimo. Es un tema de vida y muerte. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando al sol. A pesar de todo esto, por amor, mientras pasa por el medio de Jerusalén, la iglesia remanente, Jesús aún sigue llamando a su pueblo para hacerlo columna del templo de Dios, porque aún se dice hoy. Como dice Jesús en Apocalipsis 3:20, el mensaje del ángel de la Odisea: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Por eso dice: al que venciere. O sea, ¿quién va a vencer? El que oye su voz y le abre la puerta, si no, no puede. Y abrir la puerta implica entrar en el templo de Dios. Porque cuando Jesús, el verdadero Jesús, viene, el que lo recibe no queda en el atrio, no es hecho parte de la sinagoga de Satanás, sino que entra al templo de Dios. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Y como ya lo vimos, los estudios anteriores, Elena dice que esto ocurriría ¿dónde? En la iglesia adventista. Los que reciben la marca pura de la verdad que el Espíritu Santo estampó en ellos son los que se angustian y lloran por todas las abominaciones que se cometen en la iglesia. Y como dice la próxima cita, en el tiempo de sellamiento, los 144.000 que permanecerán sin mancha ante el trono de Dios. Ellos van a ser los que van a abrir los ojos y van a ver las abominaciones y sentirán más profundamente los errores del pueblo elegido de Dios. Y para poder entrar en el reino de Dios y ser hechos columnas en el templo de Dios y parte de la nueva Jerusalén, el pueblo adventista debería ser despertado de su sueño por el clamor de medianoche, oír el mensaje de Elías, el mensaje de los 3 ángeles, arreglar sus lámparas y llegar a ver cuál es la puerta estrecha y cuál es el camino angosto que lleva a la vida. Esto es lo que Dios le mostró a Joel que ocurriría en el tiempo de la última generación del pueblo adventista, la generación que sería probada y sellada antes del comienzo del tiempo de angustia, cuando vería la diferencia entre las 2 puertas y los 2 caminos. El ángel de la Odisea cree que hay una sola puerta, un solo camino, la que está en el atrio.
pero no ve la otra porque le está dando la espalda. Mi primera visión, dice Elena, cómo Dios me ha mostrado el camino que el pueblo antista ha de recorrer en viaje a la santa ciudad, así como la rica recompensa que se dará a quienes aguarden a su Señor cuando regrese el festín de bodas. ¿Dónde estaría el pueblo antista? En el atrio. ¿Se quedaría ahí? Una parte sí, la mayoría, y una parte no. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche, el que despertaba a las vírgenes dormidas. Esta luz brillaba a todo lo largo del sendero y alumbraba los pies de los caminantes para que no tropezaran. Delante de ellos iba Jesús, guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros. Entonces, ¿qué pasa cuando las vírgenes se despiertan? Tienen que empezar a recorrer el camino. Tienen que entrar por la puerta estrecha, empezar a recorrer el camino angosto hasta llegar a la mesa de los panes de la proposición, hasta ser vencedores. Y al que venciere, dice Jesús, lo haré columna en el templo de mi Dios. Y el vencedor es el que entró y venció y llegó al final del camino. Y el vencedor nunca más saldrá de allí, ninguno va a caer. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios. Y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Ahora, vamos a repasar algo que lo estuvimos viendo al comienzo del estudio de Génesis, la puesta en marcha del plan de redención. En el huerto del Edén estaban la presencia de Dios, el trono de Dios, el árbol de la vida y el río del agua de la vida. El huerto de Edén era la extensión del Edén del cielo, también conocido como el paraíso de Dios, el lugar donde habitaba, donde Dios habita, donde está el templo de Dios, donde está el templo de Dios. Pero acá en la tierra también había un templo. Cuando Adán y Eva pecaron como Lucifer en el cielo, no pudieron permanecer en el Edén, en el templo de Dios, porque Dios moraba con ellos ahí y fueron sacados del Edén, fueron echados fuera del reino y el templo de Dios. Como leemos en Génesis 3, 21 al 24, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tuvo que sacrificar 2 corderitos y vestirlos, porque afuera del Edén edificó el primer altar y empezó a hacer la ceremonia que todos tendrían que hacer para que sus pecados fueran perdonados hasta que viniera el Mesías. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Esta es una forma simbólica de explicarlo, porque la vida viene de Dios. Simplemente está diciendo, el hombre no puede tener vida eterna, no puede comer del árbol de la vida, no puede tener conocimiento bien de Dios, porque pecó y no va a vivir. Y los sacó Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de la que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén. Y ahí puso querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida. Y lo interesante que el Edén tenía una puerta hacia el oriente, igual que el templo, porque la puerta da hacia el oriente y el pueblo que entra le da la espalda al sol. En cambio, los sacerdotes le dan la espalda a Jehová y se postran ante el sol, porque ese es el conflicto. Y para entrar al templo de Jehová habría que darle la espalda al sol, al dios de Babilonia. Ahora, ¿a dónde quedaron Adán y Eva? Quedaron en el que ahora era el reino del príncipe de este mundo, el reino del pecado y la muerte, la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, el lugar donde el hombre moriría y volvería a ser parte del polvo. Este es el lugar representado por el atrio del santuario, donde también están representados la puerta y el camino
que se abrirían cuando Dios nos redimiera de la esclavitud del pecado, para que nosotros pudiéramos salir del atrio, salir de Babilonia, del reino del príncipe de este mundo, y entrar en el templo de Dios, para volver a morar en la presencia de Dios, como Adán y Eva. Entonces vemos que aquí, en el santuario del desierto, está representado todo, ¿no? Todos los lugares donde estaría el pueblo de Dios. Está el atrio, donde es la gran ciudad del dragón, Babilonia, Sodoma y Egipto, del pueblo de Dios. Adán y Eva y sus hijos estarían. Y es el lugar donde, antes de ser liberado de la esclavitud de Egipto, el pueblo de Israel sacrificó el cordero de Pascua, estando en Egipto, porque ahí moriría. ¿Quién? El verdadero Cordero de Dios, fuera del templo de Jehová, en el lugar donde tendrían que morir los hombres. ¿Para qué? Para redimirnos. Y adentro del templo, el templo de Dios era un símbolo de el Edén, donde estaba el trono de Dios, de Canaán, como el autor de Hebreos lo toma, porque el reino de Dios es el antitipo de Canaán, y es el reino de Dios. Entonces, esto es lo que tendríamos que entender. Entonces fue en ese lugar, fuera del templo de las puertas del Edén, donde Dios edificó el primer altar y como sacerdote y padre de familia ofreció las primeras ofrendas simbólicas por sus dos hijos, confesando los pecados de Adán y Eva en los dos corderos sacrificados con cuyas pieles él los vistió. Entonces, ¿qué hizo ahí? Sacrificó dos corderos, ¿para qué? Para que sus hijos pudieran ser justificados y pudieran vivir. Y él lo hizo como padre de familia. ¿Qué pasó con la culpa por el pecado de ellos? Como lo haría cada vez que perdonara el pecado a sus hijos, Dios cargó sobre él mismo los pecados y se hizo responsable de pagar por ellos, como leemos en Isaías 43, 23 a 25, porque eso pasaba cada vez que Jehová perdonaba a su pueblo en el templo. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ¿no? Sino, termina diciendo, pusiste sobre mí la carga de tus pecados. ¿Qué pasa con todo ese proceso? El pecador se va perdonado, justificado, y el pecado ¿dónde queda? En el que lo perdonó y lo tomó y se hizo responsable de pagar por él. Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahora, ¿cómo pagaría Dios la deuda asumida? Con la sangre de su cordero. Ahora, Dios mismo, el que hizo la promesa, el testador, se haría hombre. Y esto es importante, porque ahí está la doctrina de Roma, que dice que otra persona se hizo hombre. Pero lo que dice la palabra de Dios es que Jehová mismo, el que hizo la promesa, como dice el autor de Hebreos, el testador, el que prometió, se haría hombre, para poder vencer al pecado de la carne y llegar a ser el cordero adulto y sin mancha que moriría, cargando nuestros pecados en el antitipo del atrio, como el antitipo de todos los corderos y todas las ofrendas. Su sangre sería la justicia de Dios y nuestra justicia. Como leemos Isaías 7:14, por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Dios con nosotros. Porque Emmanuel es Dios mismo con nosotros. Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. ¿Quién es el Padre eterno? Es Jehová. ¿Quién es el Mesías? Era Jehová hecho hombre, príncipe de paz. Como leemos en Isaías 43, vos que claman el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada la soledad a nuestro Dios. Isaías 53:6 dice, todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, en su cordero. Ahora, pero ese cordero, ¿quién era? Jehová, hecho hombre. Dios mismo, hecho hombre. Como dice Pablo, ese es el misterio de la piedad. Ahora, ¿para qué lo hizo? Para que todos los que, como Abel, por fe aceptaran, todos los que, como Abel, por la fe aceptaran su promesa, pudieran ser salvos. Él pudiera resucitarlos de los muertos y recibir la vida eterna. Para esto está hecho el plan de redención, para salvar pecadores.
¿Qué pasaría cuando Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero? Cuando nos comprara por precio. Porque antes lo único que podía hacer era redimir. Y no redimir, sino justificar y prometer la vida eterna a todos los que iban a Él para ser limpiados. Pero ahora, después de que redimiera, ¿qué podría hacer? ¿Qué pasaría cuando Dios nos redimiera con la sangre de su Cordero, cuando nos comprara por precio? Y la respuesta es el anuncio de la profecía. Se abrirían la puerta y el camino por el que podríamos entrar al lugar del que salieron Adán y Eva, al lugar donde moraba Jesús, a la presencia de Dios. Y podríamos nacer de Dios, vivir en su presencia, comer del fruto del árbol de la vida y beber del agua de la vida justamente gratuitamente, como podían hacerlo Adán y Eva antes de ser sacados del Edén, como lo hicieron los miembros de la iglesia primitiva a partir de Pentecostés, y lo van a hacer los 144.000 sellados de la iglesia remanente. ¿Por qué van a ser sellados? ¿Por qué van a tener el nombre de Dios escrito en la frente? Porque van a entrar por las puertas de la ciudad de Dios y van a comer del árbol de la vida y beber del agua de la vida. Y lo mismo hacer la gran multitud que será llamada a salir de la gran Babilonia, del atrio, donde están los gentiles adorando a sus dioses, para entrar por las puertas de la ciudad de Dios. Y leemos en Salmos 118, 19 al 23, la profecía: abridme las puertas de la justicia. ¿Cómo estaban? Estaban cerradas. ¿Desde cuándo? Desde que Adán y Eva pecaron. Abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré, porque voy a entrar a la presencia de Jehová, al templo de Jehová. Esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Porque Jesús, ¿quién es? Dios mismo, a Jehová. Ahora, y Él sería la puerta, porque Él, al tomar nuestro lugar, haría que se abriera la puerta para que nosotros pudiéramos tomar el lugar de Él. ¿El dónde? En el templo de Jehová, donde Él moraba, donde nació, creció y vivió hasta que venció y murió fuera del templo de Jehová, donde tenemos que morir nosotros. Y en Hebreos 9, 16 al 17, el autor de Hebreos es claro, ¿no? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga la muerte del testador. ¿Quién tenía que morir? El que prometió. ¿Y qué había prometido? Dios. ¿Pero puede morir Dios? No. Para morir, ¿qué tenía que hacerse? Hombre. Porque Dios tiene inmortalidad. Y Jesús era Dios mismo hecho hombre, pero era nuestro hermano en la carne. Y podía morir. Y murió por nosotros. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado. De otra manera, no es válido entre tanto que el testador vive. Entonces, el nuevo pacto, las promesas del nuevo pacto, no las podríamos recibir mientras el testador viviera, hasta que muriera el Cordero de Dios. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. Entonces, Adán y Eva no podían entrar a la presencia de Dios. Y ahora, dice el autor de Hebreos, tenemos libertad. Se abrió la puerta. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, a la presencia del Dios vivo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. El pueblo de Dios no podía entrar. Los hijos de Adán y Eva no podíamos entrar a la presencia de Dios. Pero ahora sí, dice el autor de Hebreos, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos, dice, con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Dónde? En la fuente, porque ahí hay que lavarse. Porque el Cordero de Dios murió, y el que tiene fe y cree que justamente el Cordero de Dios ya murió, sigue adelante, porque su vista está puesta ¿dónde? Acá. Y no mira al sol, le da la espalda al sol y sigue adelante. Y llega a la fuente y puede ser lavado, ¿no? Y es lavado su cuerpo con agua pura y sus conciencias, y ser justificado y vestido con el
manto de la justicia de Cristo, a entrar por la puerta estrecha. Recibir el Espíritu Santo de la promesa y empezar a recorrer el camino angosto hasta llegar a ser vencedor. Y esa es la promesa de Dios, que se hizo realidad en Pentecostés del año 31. Esto es parte del Evangelio eterno, el Evangelio que tenemos que conocer, vivir y predicar para preparar el camino a la segunda venida de Jesús. Como él dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. ¿Y a quién va este mensaje? El pueblo está en Babilonia. Y en Babilonia hay de todo tipo de personas, pero todos pueden lavar su ropa en sangre del Cordero, no importa qué pecados hayan cometido. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, hay esposa. ¿Quién es la esposa? La que Jesús confesó en las bodas. Son las primicias de la esposa del Cordero, los 144.000 sellados. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Porque esto es para el que tiene hambre y sed de justicia. Y el que quiera, porque tiene que querer, tome del agua de la vida gratuitamente. Y dijo Jesús, y será predicado este evangelio del reino, el que él vivía y predicaba en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, porque todos los hombres de la última generación van a entrar por una puerta o por la otra, y van a recibir el sello de Dios o la marca de la bestia. Y esta es la profecía. ¿Cuándo empezó a ser edificado el templo de Jehová? El templo de Jehová empezó a ser edificado en el tiempo de la venida del Mesías, que sería ¿quién sería el Mesías? La piedra del ángulo del templo de Jehová. Sería la piedra del ángulo del templo de Jehová, y su edificación prosiguió con el agregado de nuevas piedras vivas al templo de Jehová, con los hijos de Dios y hermanos de Jesús. Leemos en Zacarías 3 del 8 al 9 la profecía. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, pues porque son varones simbólicos, porque yo los tomo como ejemplo de la profecía. Y aquí, yo traigo a mi siervo el renuevo. Yo lo voy a traer. Y el renuevo es el renuevo de Jehová. Porque aquí, aquella piedra que puse delante de Josué, que es un símbolo, es la piedra del ángulo del templo de Jehová, la piedra del ángulo del templo de Jerusalén, es un símbolo de Jesús. Sobre esta única piedra hay 7 ojos. Entonces, ¿quién sería el Mesías? La única piedra en la que hay 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. ¿Quién es Jehová? Pero Jehová se haría hombre. Y dice, y Jehová grabaría su escultura, él lo perfeccionaría. He aquí, yo grabaré su escultura, dice Jehová de los ejércitos, y cuando sea perfecta esa escultura, cuando el Cordero sea adulto y sin mancha, quitaré el pecado de la tierra en un día. Y en Zacarías 6, del 12 al 13, Dios nos anunció, y le hablarás diciendo, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, he aquí, el varón cuyo nombre es el renuevo, en el cual brotará el verdadero templo de Jehová. ¿Lo edificaría quién? El Mesías. Él edificará el templo de Jehová, y él llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono, y habrá sacerdote a su lado, y consejo de paz, el continuo, se realizaría entre ambos en este templo, porque en este templo Jehová pondría su trono, y a su diestra sentaría a su siervo el renuevo. Y en Zacarías está la promesa de Zacarías, y vamos a otras partes de la profecía, porque la profecía es clara. Segunda Samuel 7, 12 al 14. Entonces, después de anunciar que el Mesías sería un hijo de hombre, que sería la simiente de Abraham, ahora le dice a David que tendría su carne. Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas. ¿Tendría la carne de David? Sí. ¿Tendría otra carne? No. El que tiene otra carne es el anticristo. Y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre. El verdadero templo lo va a edificar ¿quién? Él.
mi siervo el renuevo, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré al Padre, y él me será a mí hijo. El hijo de David, el linaje de David, sería el hijo de Jehová. Por eso es hijo de Dios e hijo del hombre, aunque es Dios mismo hecho hombre. Y en Isaías 8, 13 al 15 leemos: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea el vuestro temor y él sea vuestro miedo. Acá está hablando de quién, del Mesías. ¿Por qué Dios anuncia esto? Para que no caigamos en la idolatría, como dice Pablo. Entonces, él será por santuario. ¿Quién sería por santuario el pueblo de Dios? Jehová de los ejércitos. Jehová nos haría parte de su templo. Pero a las dos casas de Israel, Jehová les sería por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados, porque tropezaron la piedra de tropiezo. ¿Y quién es? Es Jehová, el Dios de Israel. Ahora, ¿quiénes tropezaron? Los judíos de ese tiempo y el morador de Jerusalén. ¿Y quién es el morador de Jerusalén? El pueblo de la iglesia remanente. ¿Qué pasaría? Tropezarían en el verdadero Jesús. Y muchos tropezarían, porque muchos entrarían por la puerta ancha. Y en Isaías 28, 16, leemos lo siguiente. Aquí tenemos el 14 al 16, pero solo dejamos el versículo 16. Jehová el Señor dice así: he aquí, yo he puesto en Sión por fundamento una piedra aprobada, angular, preciosa, de cimiento estable. ¿Quién puso en la cima del monte Sión la piedra del ángulo del templo de Jehová? Jehová mismo, porque es el Mesías. Jesús es la piedra del ángulo del templo de Jehová. El que creyere no se apresure. Y en aquel tiempo, dice la promesa, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. ¿Y cuál va a ser el fruto de la tierra? Como Jesús lo dijo: si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. En cambio, si muere, da mucho fruto. Entonces, la clave está en que Jesús creemos, porque Jesús venció por la fe en su Padre. Y el que tiene la fe en Jesús va a tener el fruto de Jesús. Pero tenemos que conocer al verdadero Jesús. Y en Efesios 2, 17 al 22, Pablo dice lo siguiente: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu. ¿A quién? Al Padre, a Jehová. ¿Cómo es esto? Por medio de Cristo, porque es la puerta. Los unos y los otros tenemos entrada aquí a la presencia de Dios, porque el verdadero Espíritu Santo es el que viene a morar a nosotros, para que el Padre more en nosotros. Vamos a verlo. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, dice Pablo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, porque Él es el templo de Jehová y siguió siendo el templo de Jehová. Vamos a ver por qué. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en Jehová, en quien vosotros precisamente para morar de Dios, no un representante de Dios, Dios mismo. Y leemos en 1 Pedro 2, 1 al 8. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, o sea, las cosas de este mundo, y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos de Dios, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas. Jesús fue la primera piedra viva.
Y ahora dice Pedro, todos los que creen en el Evangelio, también el verdadero Evangelio, el Evangelio del Reino de Dios, van a ser piedras vivas. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, que establece a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura. He aquí, que dice, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, preciosa, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en quién? En Jehová, en la roca. Porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y en Hebreos 3, 5 y 6, el autor de Hebreos dice algo que es muy lindo. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, en el modelo que Dios le dio, en la casa simbólica, como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa. ¿Dónde oficia Jesús? En la casa del nuevo pacto. La cual casa, dice el autor de Hebreos, somos nosotros. Era una casa, un templo de piedras vivas, los miembros de la iglesia primitiva, que era el lugar santuario de Dios, el lugar santuario de Dios que fue echado por tierra. Ahora, la promesa es que en este tiempo ese santuario sería reedificado, porque Dios volvería a morar en su pueblo. ¿En quiénes? En todos los que escucharan su voz y le abrieran la puerta. La cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Y el autor de Hebreos dice, temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, porque el tipo del reino de Dios también es Canaán. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. Pero los que hemos creído, dice el autor de Hebreos, entramos en el reposo. ¿Dónde estaban? Fuera de Canaán, no en Canaán. Fuera del templo, en el atrio, no. Dentro del templo de Jehová. Habían sido parte del templo de Jehová. Y en el capítulo 12 lo que describe el lugar al que se habían acercado los cristianos que habían entrado en el lugar santuario de Dios, en el nuevo pacto, y lo compara con la experiencia que tuvieron Moisés e Israel en Sinaí. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte será apedreada o pasada por dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Pero dice, ustedes no se acercaron a ese monte. Se acercaron más cerca de Dios. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están escritos en los cielos, todos, a los espíritus de los justos. Como el reino de Dios había venido de ellos, y ellos habían sido hechos parte del reino de Dios, se habían acercado al monte de Sión, a Jerusalén la celestial, la ciudad del Dios vivo, a Dios el juez de todos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a los seres que moran en su presencia. ¿Y qué estaba pasando? Como dice Pablo en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, había nacido de Dios. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas
hechas nuevas. Como dice Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Por qué? Como dice en Romanos, Pablo, pues no es judío el que lo es exteriormente, o sea, el verdadero Hijo de Dios no es el que exteriormente tiene alguna señal, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, la promesa de Dios, el nuevo pacto, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, para los adventistas, esta es una pregunta interesante. ¿Cuál era el Espíritu Santo que habitaba en el templo de Jehová? Ahora, en Roma sabemos cuál es el Espíritu. Pero ¿cuál era el Espíritu Santo que habitaba en el templo de Jehová? ¿Cuál era el Espíritu Santo al que habían recibido los miembros de la iglesia primitiva? Y era el que habitaba en su santo templo, era Jehová el Señor. Ese era el Espíritu Santo de la promesa, que había venido a morar en su pueblo junto a su siervo renuevo, Jesucristo, hombre. Leemos en Oseas 6, 1 al 3. Venid y volvamos ¿a quién? A Jehová. Porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Esa es la profecía. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará. Entonces, por eso Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite al tercer día. ¿Y qué pasaría? A partir de ese momento el pueblo de Dios viviría delante de él, y viviremos delante de él, de Jehová. Y conoceremos y proseguiremos sin conocer a quién, a Jehová, como el alba está dispuesta a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Este es el verdadero Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Jehová el Señor, el Espíritu que moraba en Jesús. Y como leemos en Ezequiel 36, 25 al 27, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Esa es la promesa de Jehová. Él vendría a morar, y Él vendría a hacer esa obra. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, un corazón nuevo y una mente nueva. Esa es la promesa del nuevo pacto. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ahora, ¿cuál es el espíritu de Dios? ¿Qué significa que Dios ponga en nosotros su espíritu? Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Yo voy a poner mi espíritu, es mi presencia, yo voy a estar ahí. Y yo voy a hacer que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan por obra. Va a ser la obra de Dios que nosotros podamos seguir ese camino. Y como dice el autor del Salmo 139, hablando y maravillándose de la omnisapiencia y la omnipresencia de Dios. Y no hay que separar la omnipresencia de Dios con el panteísmo. O sea, que Dios esté presente donde nosotros estemos. No significa que sea parte de una planta. Y hay que separar bien eso. Y dice el salmista: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Entonces, ¿qué es el Espíritu de Dios? ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Está en la presencia de Dios, es la presencia de Dios. Porque Dios es espíritu, como Jesús nos enseñó. Y es un espíritu omnipresente, no tiene limitación. Su conocimiento, su ciencia. Si subiera a los cielos, allí está tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Donde vaya, tú estás ahí. Es algo que no podemos comprender, pero es la omnipresencia de Dios y la omnisapiencia de Dios. Y como leemos en Juan 4, 23 al 24, Jesús dijo: mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán ¿a quién? Al Padre, en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu. ¿Jehová qué es? Espíritu. Él es el Espíritu Santo de la promesa. Él es omnipresente. Son cosas que no podemos comprender, pero es lo que Dios define en sí mismo. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces,
¿qué pasaría? Ya el pueblo de Dios no iría más a un lugar físico a adorar a Jehová, sino que ellos serían hechos parte del templo de Jehová. Como leemos en Juan 7, 37 al 39, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué se pudiera Jesús y beber? ¿Qué agua? El que cree en mí, como dice la Escritura, dice Jesús, de su interior correrán ríos de agua viva. Pero ese río sale del trono de Dios. ¿Por qué va a correr de su interior ese río? Porque Dios va a poner su trono en él, va a hacerlo parte de su templo. Esto dijo del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como leemos en Apocalipsis 5, 6. Entonces Dios lo glorificó para que este hombre fuera omnipresente, y donde estuviera Jehová, no estuviera el Espíritu de Jehová el Señor, también puede estar Jesús. Y esto es algo maravilloso. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía ahora 7 cuernos, todo el poder, y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, donde está el Espíritu de Dios, ¿quién va a estar ahora? El Cordero, no solamente el Padre, va a estar Jesús. Ahora, ¿podemos entender cómo es eso? No. Solo tenemos que creer con fe, pero saber que donde está el Espíritu de Dios va a estar Jesús, porque Jesús fue glorificado, porque Él ahora tiene el Espíritu de Dios. Un hombre omnipresente, con 7 ojos, que ahora también todo lo sabe. La omnisciencia y la omnipresencia de Jesús después de ser glorificado. Y leemos en Efesios 2, del 4 al 6, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Por qué? Al venir a morar a nosotros, el cielo vino a nosotros. Por eso el reino de los cielos se había acercado, y los que entraban al reino de Dios, al reino de los cielos, eran hechos parte del cielo, porque ahí estaba morando ¿quién? Dios, Jehová. Y leemos en Gálatas 4:6, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, la mente de su Hijo. O sea, Jesús no viene como hombre, pero su mente está en nosotros, porque donde está el Espíritu de Dios, Él va a estar, la presencia de Jesús va a estar. Dios envió vuestros corazones el Espíritu, la presencia de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. ¿Dónde? En vuestros corazones, porque ahí intercede por ustedes. Y leemos en 2 Corintios 13:5, examinaos vosotros a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Ahora, ¿qué pasa con el que cree en la doctrina de Roma? Jesús no está en él, otra persona está en él. Pero ¿qué decía Pablo? Ahora, si Jesucristo no está en ustedes, están reprobados. Ahora, si Jesucristo está en ustedes, fueron hechos parte del templo de Dios, si Jesús oficia en ustedes. Y leemos en Romanos 8, 9 al 11. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, o sea, recibieron el verdadero Espíritu Santo de la promesa, el Espíritu de Jehová el Señor está morando en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, o sea, si Cristo también no está morando en él, no es de Cristo, no es cristiano, porque ese es el significado que le daban a la palabra cristiano, ser de Cristo. ¿Y quién era de Cristo? Si justamente la señal de ser de Cristo estaba en él, si Cristo estaba morando justamente por medio del Espíritu de Dios en él. Pero si no tenía el Espíritu de Cristo, no era de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, porque esa es la promesa de Jesús,
El cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó a los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién? El Señor, su Padre. El que levantó a los muertos a Cristo Jesús, su Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Y en Romanos 8, 28 al 34 leemos, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan al bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Y quién haría esta obra? Dios mismo, Jehová mismo, nuestro Dios y Padre. Él prometió transformarnos a imagen de Jesús, para que Jesús sea el primogénito entre muchos hermanos. Y termina diciendo el autor de Romanos, Pablo, ¿quién a los escogidos de Dios? Satanás no puede acusar al que justifica. ¿Puede acusar Satanás al que fue justificado por Dios? No. ¿Por qué? Porque esos pecados fueron quitados de él y llevados al santuario. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, está sentado a la diestra de Dios en su templo, el que también intercede por nosotros. Esta es la obra del contigo. Y en 1 Juan 1:3 leemos, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Con otra persona? No. Con el verdadero Padre, con Jehová y con su Hijo Jesucristo, su siervo el renuevo, Jesucristo glorificado. Y por eso Pablo es claro, 2 Corintios 6:16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. ¿Quiénes? Los miembros de la iglesia primitiva, no el ángel de la Odisea. Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como dijo Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos me serán por pueblo. Ellos serán mi pueblo. Y después, Romanos 8, ahora vamos a ampliar la cita que ya la leímos. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es cristiano. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que son guiados por el Espíritu de Jehová el Señor. ¿Por quién? Por Dios mismo, porque esa es la promesa. Dios vendría a morar a nosotros y hacernos nacer de él, y seríamos sus hijos. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Quién intercede por nosotros ante el Padre? El Espíritu mismo. Pero si Dios es el Espíritu, ¿cómo el que Él intercede ante sí mismo? El que intercede es Jesús, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quién es el Espíritu que intercede por nosotros? Y en nosotros ante el Padre, con gemidos indecibles, los hombres. Él es el que intercede con gemidos indecibles. Y leemos en Apocalipsis 5:6, y miré,
Y aquí, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, ¿no? Un símbolo de Jesús que tenía 7 cuernos, todo el poder, y 7 ojos, todo el espíritu, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, ¿dónde estarían los 7 espíritus de Dios? El espíritu de Jehová el Señor en la tierra. ¿Y quién tendría ese espíritu? El cordero inmolado, para que el cordero inmolado también fuera omnipresente como Jehová, para que hubiera un hombre que se pudiera sentar en el trono de Jehová, a la diestra de Jehová, donde Dios pusiera su trono, en sus hijos, en las piedras vivas. Como dice Pablo en 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. ¿Está hablando de quién? De renuevo Jehová, que es Dios mismo hecho hombre, no es otro Dios, es Dios mismo hecho hombre. Ahora, ¿cuándo fue echado por tierra el templo del nuevo pacto? Porque eso es lo que hace necesario que sea ratificado. Cuando el hombre de pecado logró asesinar todo el remanente de la iglesia primitiva, logró echar por tierra el lugar santuario de Dios y la verdad. Como leemos en Apocalipsis 12, del 10 al 14, y se nos relata cuándo vino la salvación, el poder y el reino de Dios y la autoridad de Jesucristo. Y eso fue en Pentecostés, cuando fue lanzado fuera el acusador ante los hermanos. ¿Y qué pasó? Y el pueblo de Dios lo venció. Los miembros de la iglesia primitiva y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, porque persiguieron a los verdaderos cristianos como a Jesús para evitar que esa luz ilumine la tierra. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las 2 alas la gran águila de Jehová, para que volase delante de la serpiente. Y leemos en Apocalipsis 11:3 que en ese periodo los 2 testigos profetizaron en manos de los miembros de la iglesia primitiva por 1260 días vestidos de silicio. ¿Y qué hacía Satanás? Como Dios le mostró en la visión del gran conflicto. Le fue mostrado un tiempo en que Satanás triunfaba especialmente. ¿Cómo triunfaba? Multitudes de cristianos eran muertos de una manera espantosa, porque querían conservar la pureza de su religión. ¿Quién los mataba? La mujer ramera, en defensa de la abominación desoladora. Los mataba porque no adoraban a la abominación desoladora. La Biblia era odiada y se hacían esfuerzos para traerla de la tierra. ¿A quién querían traer de la tierra? A los 2 testigos, a los verdaderos testigos. A la gente se le prohibía leerla, so pena de muerte. Y todos los ejemplares que se podían encontrar, eran quemados. ¿Qué hacía Roma? Quemaba las Biblias. ¿Qué Biblia dejó? Solamente la Biblia católica, los cadáveres de los 2 testigos. Y veamos lo que dice Elena en el conflicto de los siglos. La fe que por muchos años, por muchos siglos sostuvieron y enseñaron a los cristianos valdenses, contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos al penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado sus padres, no se había corrompido. La iglesia del desierto mantenía pura la fe de Jesús. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica. La fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice Elena de White, que cuando la recuperáramos habría persecución en la iglesia. La iglesia del desierto, y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, esa iglesia de pocos miembros, la depositaria de los tesoros de verdad
que Dios confiara a su pueblo para que los diera al mundo. Centenares de años antes de la Reforma, tenían ya la Biblia manuscrita en su propio idioma. Tenían pues, ¿qué tenían? La Biblia católica no. Tenían pues la verdad sin adulteración. Y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera ronista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. ¿Por qué Roma no pudo matar a los dos testigos? Porque ellos lo cuidaban. Los valdenses y los miembros del remanente de la iglesia primitiva eran los encargados de volver a copiar esos rollos para que no se perdieran. Y por eso los dos testigos en manos de ellos pudieron vivir 1260 años. ¿Qué pasó cuando se cumplieron los 1260 años anunciados? A final del siglo XIII, la bestia que sube el abismo logró echar por tierra el lugar santuario de Dios, asesinando a todo el remanente de la iglesia que era parte del lugar santuario de Dios en el nuevo pacto, embriagándose con su sangre, y logró echar por tierra la verdad, dando muerte a los dos testigos, quemando los últimos ejemplares de la palabra de sin corrupción, creadas por Satanás. ¿Y los que buscaban? Buscaban que la palabra de Dios ya no fuera viva y eficaz, sino estuviera muerta, dejara de alumbrar en medio de la oscuridad de la noche y le permitiera a Roma enseñar sus falsas doctrinas con los cadáveres de los dos testigos. Y esto pasó. El tabernáculo de Dios fue echado por tierra y se perdió el conocimiento de la puerta y el camino, y nadie volvió a entrar hasta que, como Jesús lo anunció, lo buscaran y lo encontraran. Y ahí tenemos el atrio donde se adora la abominación desoladora. Ahí está la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición. Como leemos en Daniel 8, del 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos. Y por él fue quitado el continuo. El lugar santuario fue echado por tierra. ¿Y fue echado por tierra, sí o no? ¿Es la palabra profética más segura? Sí. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Como vemos en Apocalipsis 11, 7 y 8. También, cuando hubieran pasado los 1260 años de testimonio en las manos de la iglesia del desierto, Roma daría muerte a los dos testigos. Y lo único que quedarían serían sus cadáveres. La Biblia católica que Lutero encontró en medio de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, tomando nuestro lugar. Y por eso Dios le mostró a eso, para que cambiaron las palabras, pensando que habían sido realidad, estaban confundiendo lo que era claro e inclinándolo hacia sus opiniones establecidas, que eran gobernadas por la traición. Ahora, ¿cuándo volvería a ser reedificado el templo de Jehová? Y la profecía era clara: hasta que llegara el tiempo al fin, hasta que se cumplieran las 2300 tardes y mañanas que separarían a la orden para reedificar Jerusalén de la orden de reedificar los lugares asolados por Babilonia. El templo no sería reedificado, sería reedificado en el tiempo del fin. ¿Y cuándo sería eso? Cuando el pueblo antista fuera despertado, porque se dormiría sin completar su obra, completar el primer trabajo de su misión y empezar a entrar por la puerta estrecha al reino de Dios. Y leemos en Apocalipsis 3, 7 al 9, escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia, de la iglesia de la Reforma, el que salió de Babilonia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, porque el falso se lo dio al Papa. Como dice Mateo 16, porque ahí está reflejada las palabras sabias de Roma. Ese no es Jesús el que dijo esas palabras, son inventos de Roma. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Pero el otro le dio las llaves de su reino a Pedro y al Papa. El que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. Y aquí
he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. La puerta está abierta. La puerta que es Jesús, por la cual entraban los miembros de la iglesia primitiva al templo de Jehová. La puerta que es puerta de Jehová está abierta y nadie la puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. ¿Por qué tiene poca fuerza ese pueblo? Porque todavía no entró al templo de Jehová, no entró por la puerta abierta porque no la encontró. Y aquí, dice Jesús, la van a encontrar. Pero también muchos van a entrar por la otra puerta y van a ser hechos parte de la sinagoga de Satanás. Y por eso él dice, aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que entraron por la puerta ancha, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Y como Dios le mostró en el Jehová, hizo ocurrir en la sexta plaga. Por eso Jesús nos dice que entremos por la puerta estrecha y no por la puerta ancha. Porque el que entra por la puerta ancha va a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición, a conocer las profundidades de Satanás. Y muchos entrarían por ella. ¿Por qué? Porque adorarían al anticristo, a Tamuz, junto a las otras mujeres. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, el verdadero Jesús, y pocos son los que la hallan. Hay que buscarla hasta encontrarla. ¿Y cuál es la puerta? Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y el que entra por la otra puerta ancha, ¿a dónde entra? A la sinagoga de Satanás. Y el primero que entró, los primeros que entraron fueron los apóstatas que modelaron esa puerta, y el Papa, por supuesto. El Papa hizo una brecha de santa ley de Dios, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo en que esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios. Él tiene que encontrar cuál es la verdadera puerta, tiene que ver la diferencia entre la verdad y la mentira, y entonces los lugares asolados han de ser reedificados. Pero había algo esencial. El primer paso, lo que tendremos que hacer en primer lugar, un reavivamiento de la verdadera piedad entre nosotros es la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades. ¿Se había producido ese reavivamiento de la Iglesia Adventista? No. El buscar esto debe ser nuestro primer trabajo. Primer trabajo, primera meta. Buscar conocer la verdad para que se produzca el verdadero reavivamiento. Debe haber un esfuerzo ferviente para obtener la bendición del Señor. No porque Dios no esté dispuesto a otorgarnos su bendición, sino porque no estamos preparados para recibirla. Entonces, este esfuerzo ferviente es para qué? Para buscar y encontrar la verdad y estar preparados para recibir la promesa. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo piden que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Y leemos en Primeros Escritos 135 y vemos que todos los pioneros tenían una idea clara de lo que estaba pasando. Deduzco pues que la predicación y la creencia en el Evangelio primitivo, en la verdad echada por tierra, irán siempre acompañadas de la misma ayuda espiritual. El mandato dado a los apóstoles pertenecía a la edad cristiana y abarcaba toda la extensión de ella. Por consiguiente, los dones se perdieron únicamente por causa de la apostasía y volverán a vivir, esa es la promesa, volverán a vivir con el reavivamiento de ¿qué cosas? La fe y prácticas primitivas, ese es el conocimiento de la verdad. ¿Cuál era la fe de la iglesia primitiva? ¿En qué creían? ¿En quién creían? ¿En qué evangelio creían? Y como dice Elena, y esto lo dijo en 1887, habían pasado 43 años y aún no habían recuperado la verdad. Cuando el camino esté preparado para el Espíritu de Dios, vendrá la bendición. ¿Y qué vamos a recibir? La lluvia temprana primero y después la tardía. Por eso, como ya lo estudiamos, la primera etapa, nuestro primer trabajo era reparar la brecha. Después, hacer la obra de los siervos fieles para que los lugares asolados fueran reedificados y finalmente, ir con Jesús. La esposa tiene que estar preparada para ir con Jesús a predicar el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, a predicar el evangelio, el reino de Dios en todo el mundo.
Y mientras la puerta de entrada al monte de Sión, la puerta de su templo, estuviera abierta, sería Dios mismo el que nos estaría llamando a entrar en el lugar santuario, para que los lugares asolados puedan ser edificados y Él pueda transformarnos a su imagen, a imagen de Jesús, cumpliendo la promesa del nuevo pacto, el pacto de Dios con su Cordero, la promesa que es el gozo puesto delante de Él. Y leemos de vuelta a Romanos 8, 28 al 30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esa es la promesa de Dios, transformarnos en imagen de Jesús, en panes y levadura ungidos con aceite, en los panes de la mesa de la proposición de Dios, para que sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Porque somos hechos participantes de Cristo, es el autor de Hebreos, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza al principio, entre tanto que se dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Temamos pues, no sea que, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, pero los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Qué le falta al pueblo adventista? Oír y creer a la verdad. Porque a las vírgenes sensatas lo que les falta es eso. No le falta aceite. No le falta tener hambre y sed de justicia. ¿Qué le falta? Le falta oír y conocer la verdad para empezar a recorrer el camino angosto. Y como dice el autor de Hebreos, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras, porque dejó sus malos caminos y reposó sus obras. El que entra al reposo de Dios ya no anda más en sus caminos, ¿no? Como dice Pablo en Romanos 8. No piensa en las cosas de la carne, piensa en las cosas del Espíritu, ¿no? Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado sus obras como Dios de las suyas. Por tanto, nosotros también, dice el autor de Hebreos, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Podemos hacer eso? Sí, esa es la promesa de Dios. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo único que va a quedar inconmovible cuando Dios renueva todas las cosas creadas y cree cielos nuevos y tierra nueva? Lo único que va a ser inconmovible es su reino y los hombres que hayan entrado en su reino. Los hombres a los que Él no solo predestinó para salvación, escribiendo sus nombres desde antes de la fundación del mundo en el libro de vida, a los cuales también llamó, sino únicamente los que oyeron y obedecieron a su Dios. Él justificó y en el tiempo del nuevo pacto Él también glorificó, transformándolos en imagen de Jesús, como lo serán los 144.000 sellados de la iglesia remanente, reiniciando en ellos la obra de la nueva creación. Porque desde que la verdad fue echada por tierra, nadie volvió a nacer de Dios. Y los primeros que volverían a nacer de Dios serían los adventistas, que entraran por la puerta al reino de Dios. Por eso Jesús dice, el que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldré de mi Dios y mi nombre nuevo. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. ¿Y por dónde empieza esta nueva creación? Por sus hijos. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Quién? El que estaba sentado en el trono. ¿Quién es? Jehová.
la raíz de la cual surgió el renuevo. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. En cambio, como Dios le mostró en el White, y como Jesús lo contó en la parábola del trigo y la cizaña, los adventistas que escucharan y no respondieran a su llamado, y él no los hubiera hecho parte de su templo y no los hubiera preparado, transformándolos en imagen de Jesús, mientras ellos recorrían el camino angosto que Dios le mostró en el White en su primera visión, puesto los ojos en Jesús, ellos no podrían morar en su presencia. Sus nombres serían removidos del libro de la vida. Y es el momento más triste para cada hombre. El que venciere, dice Jesús, el vencedor, será vestido de vestiduras blancas, y para él será un momento de gozo. Y no borraré su nombre del libro de la vida, pero a los otros tendré que borrarlo, dice Jesús. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Va a estar vestido de bodas. Y como dice Elena, primeros escritos 71, los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo angustiado, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. ¿Y qué tiene que pasar? Para que eso pase, tienen que entrar a Rey y tienen que recorrer el camino angosto y tienen que ser transformados en imagen de Jesús. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse el día del Señor y vivir en su presencia. Tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria. ¿Por qué? Porque habrían sido engañados y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Los nombres de los que firmemente esperan y anhelan vigilantes la aparición de su Señor y velan por ella, más ferviente y anhelosamente que los que esperan la mañana, se contarán entre los sellados. Los siervos fieles que están haciendo la obra que Dios les dio, los que por disponer de toda la luz de la verdad, y eso es lo triste, porque la última generación, el pueblo adventista, volvería a tener toda la luz de la verdad, no en las 28 creencias. No sería la voz de la mayoría, ¿no? Pero sería predicada la verdad en el pueblo adventista. ¿Por quién? Por los siervos fieles, los que por disponer de toda la luz de la verdad que brilla sobre sus almas, debieran obrar de acuerdo con la fe que profesan, pero son hechizados por el pecado, albergan ídolos en su corazón, corrompen sus almas delante de Dios y mancillan a los que se unen con ellos en el pecado. Sus nombres serán borrados del libro de la vida y serán dejados en la oscuridad de la medianoche, sin aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, porque estas son las vírgenes insensatas. Entonces estaría el camino nuevo y vivo que se abrió cuando Jesús murió y cuya está frente a nuestro, lo habríamos encontrado. Y ahí habría una parte del pueblo adventista que empezaría a entrar por la puerta estrecha y a recorrer el camino angosto que lo llevaría a la ciudad de Dios, a ser parte de la iglesia triunfante, a hacer panes cocidos sin levadura y ungidos con aceite. Por eso Jesús nos dice claramente, o sea, ¿quién es el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Para que les muestre el camino que está en el templo de Dios, y al que los varones ancianos le están dando la espalda. Bienaventurado que el siervo, cuando su Señor venga, le haya siendo así. ¿Qué cosa? Despertando y dándole el alimento a tiempo a sus hermanos, angustiándose y llorando por ellos, haciendo todo lo posible para que sean salvos. De cierto os digo que sobre todos sus bienes les pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarde en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, ¿por qué golpear a sus consiervos? Para impedirles darles el verdadero alimento a tiempo a sus hermanos. Como cuando los hermanos el sábado, que fueron a la casa para pedirle lo mismo que le pidieron a Juan y a Pedro, los dirigentes de
la iglesia o del templo de Jerusalén, que no vaya más a predicar a la iglesia. Y es triste, pero eso está pasando en la iglesia. Y el que hace eso es porque está comiendo y viviendo con los borrachos. Y vendrá el Señor de aquel siervo a la hora que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, ¿qué pasará cuando el templo nuevo pacto haya sido reedificado? Serán separados en el campo del padre familia, en la iglesia remanente, el trigo, las piedras vivas del templo de Jehová, de la cizaña, los miembros de la sinagoga de Satanás. Y Dios empezará a soltar los vientos retenidos hasta que su pueblo fuera sellado. Sonará la primera trompeta, comenzará el tiempo de angustia, y el pueblo de Dios, que está en medio de la gran Babilonia, empezará a ser llamado a salir de ella y a entrar por las puertas de la ciudad y el templo de Dios. Para eso Dios quiere que su templo tenga columnas, para que después pueda ser habitado. Después mire, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y dice Elena, los que han sido miembros de la misma familia son separados. Esto va a pasar al comienzo del tiempo de angustia. Entonces por eso Dios nos manda a prepararnos. Va a haber familias enteras que van a estar de un lado y otras del otro, pero va a haber familias que una mitad o una parte va a estar de un lado y la otra del otro. ¿Y qué va a pasar con los que queden del otro? Van a ser los peores perseguidores de sus hermanos. ¿Por qué? Porque ya van a ser parte de la sinagoga de Satanás. Eso es lo triste. Y por eso hay que tocar trompeta en Sión a tiempo. Los que han sido miembros de la misma familia son separados. Se coloca una señal sobre los justos y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Los que han sido obedientes a los mandamientos de Dios se unirán con el grupo de los santos en luz. Ellos entrarán por las puertas en la ciudad. Llegarán al final del camino y serán hechos parte de la iglesia triunfante y tendrán derecho al árbol de la vida. El uno será tomado. Su nombre estará en el libro de la vida, mientras que otros con los cuales se asoció tendrán la señal de la eterna separación de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque va a ocurrir sí o sí, antes del comienzo de angustia. Y cuando empiece el tiempo de angustia y las vírgenes insensatas vayan a golpear, será tarde. Como leemos en Apocalipsis 18, porque ahí el pueblo de Dios, los sellos, reciben la lluvia tardía y salen a predicar el fuerte pregón. Después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue preparada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia. ¿A partir de cuándo cayó? Cuando le dio a beber al pueblo adventista del vino al furor de su fornicación. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo. Bueno, al haberle dado beber del vino del furor de su fornicación a la única nación que no lo había bebido, la sentencia ha sido pronunciada y Dios se ha acordado de sus maldades. Pero va a ser tiempo de gracia, tiempo de misericordia, como dice Elena. Y como leemos en Apocalipsis 22, 14 y 17, bienaventurados los que lavan sus ropas, donde la fuente que está frente al templo, para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye, diga ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, y esa es la clave. Tiene que tener hambre y sed y querer. Tome del agua de la vida gratuitamente. Y como dice Daniel 12:10,
Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados en ese tiempo, una gran multitud. Pero los impíos, a los que se les habrá quitado el continuo, los impíos adventistas, procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. ¿Y qué va a pasar con todos los impíos? Incluyendo los adventistas, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. ¿Por qué van a pelear contra el Cordero? Porque van a estar defendiendo la abominación desoladora. Y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor, señores y Rey de reyes. Y los que están con Él, los 144.000 que están con Él, son llamados y elegidos y fieles. Y como dijo Jesús, y será predicado este Evangelio del Reino. La verdad va a ser recuperada y será predicada nuevamente. Y será predicado este Evangelio del Reino, el que predicaba y vivía Jesús en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Ahí llega el fin. El evento que le da su nombre al tiempo del fin, porque es el tiempo en el que va a llegar el fin y se va a cerrar la puerta. Pero ¿qué va a pasar en la predicación? Todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque el que invoca el nombre del único Dios verdadero, el único que puede salvar, va a ser salvo. Porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. El remanente del pueblo artista, los 144.000. Y al fin del fuerte pregón, ¿qué va a haber? Una gran multitud de salvos. Y viene el cielo otra señal, dice Juan en Apocalipsis 15, 1 al 4. Grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 copas. Ahora la están por derramar, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, durante el tiempo angustia, en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero. Canta el cántico que está en Deuteronomio 32, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá? ¿Por qué le dicen Rey de los santos? Porque Jehová está reinando sobre su pueblo. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. ¿Cuántas personas? Una sola. Por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y oí una gran voz que decía del templo a 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Como Jesús le explicó en su sermón profético, están adorando al anticristo, a Satanás. Y finalmente, en la 6ª plaga, la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Y esta es la palabra profética más segura que nos muestra todo lo que va a pasar, para que nosotros podamos estar del lado correcto y guardar las palabras de profecía. Porque todos seremos hechos parte del templo de Jehová o de la sinagoga de Satanás. Y la pregunta es: ¿cuál es tu deseo? ¿De qué lado queremos estar? Y los que tengan hambre de justicia tienen que buscar hasta encontrar la puerta estrecha y entrar por ella al reino de Dios. Porque la profecía, esta, toda se va a cumplir. Bueno, que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y de este modo terminamos nuestro estudio de los hechos proféticos. Es probable que dentro de poco, por ahí de un par de meses, empecemos otro estudio, pero con temas, algunos temas que nos han preguntado. Pero
Aquí termina la parte más gruesa de nuestro estudio profético y hemos visto todos los hechos que nos muestran cómo se cumplió cada una de las etapas de la profecía sobre las 7 iglesias y cómo estamos en el tiempo de la Odisea y por qué estamos en este tiempo y qué está pasando en medio de la iglesia adventista y qué tenemos que hacer para ser salvos. Porque eso es lo que Dios nos pide que hagamos, que le mostremos a nuestros hermanos dónde estamos en el cumplimiento de la profecía y cuál es el camino que tienen que recorrer para ser salvos. Bueno, nuevamente, que Jehová los bendiga y los guarde, los guíe a toda verdad, y lo que pueden hacer es empezar a estudiar nuevamente todo lo que vimos, todos los hechos, porque una vez que lo vimos globalmente, se aprovecha mucho mejor el repaso, empezar a ver cada uno de los estudios que hicimos, y yo les aseguro que van a sacar más provecho. Bueno, nuevamente, gracias por acompañarnos y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Y por supuesto, lo que queda pendiente es que todas las preguntas que sigan haciendo las vamos a contestar y vamos a publicar todos los anexos que sean necesarios para contestar a todas las preguntas. Bueno, ahora sí, buenas noches y que Jehová los bendiga y los guarde y los guíe a toda verdad. Gracias, Cris. Abrazo grande. De nada.